todos los que estén viendo este video. Este es el primer video de SMATE para sexto grado. Vamos a comenzar con la unidad número 1. El primer tema es el 1.2, Introducción a la multiplicación de fracciones con números naturales. Este tema tiene el siguiente: analiza. La tasa es una unidad de capacidad para cantidades menores que 1 litro. Si una taza equivale a 1/4 de litros, ¿a cuántos litros equivalen 3 tazas? Entonces aquí me da una representación gráfica y aquí me da una pequeña aclaración. Entonces, bien, esto todavía no lo vamos a ver, simplemente vamos a analizar lo que tengo aquí. Me dice de que una taza, sí, bien, una taza es igual a 1/4 de litro. Entonces me está preguntando que 3 tazas, ¿a cuántos litros serían equivalentes? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si yo quiero el contenido de 3 tazas, pues simplemente tendría que sumar lo que tiene cada una de esas tazas. Entonces tengo una taza más una taza más una taza, ¿sí? Entonces aquí tendría el resultado de 3 tazas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Como yo sé que una taza es 1/4 de litro, lo voy a poner aquí: 1/4 de litro más esta taza, pues él tiene lo mismo, sería 1/4 de litro más esta taza de aquí, lo mismo, 1/4 de litro. Entonces el resultado de 3 tazas ya expresado en litros, pues sería la suma de esto de aquí. Entonces aquí le voy a poner litros. Entonces lo único que tendría que hacer sería sumar 1/4 más 1/4 más 1/4. Entonces vamos a recordar algo. ¿Qué pasa si yo tengo 7 más 7? ¿Sí? Esto sería lo mismo que tener 7 multiplicado por 2. ¿Qué pasa si yo tengo 7 más 7 más 7? Esto sería lo mismo que tener 7 multiplicado por 3, ¿sí? El 7 3 veces. Otro ejemplo, si yo tengo 5 más 5 más 5 más 5, sería lo mismo que tener 5. ¿Cuántas veces está el 5 sumándose? 4 veces. Entonces sería 5 multiplicado por 4. Lo mismo sucede con esto de aquí. Si yo tengo 1/4 más 1/4 más 1/4, entonces yo esto lo puedo expresar de la siguiente manera. Sería 1/4 multiplicado por 3. Entonces vamos a observar lo siguiente. Aquí, en esta parte de aquí, enfoquémonos aquí. Dice: observa que la cantidad de litros en una taza, es decir, 1/4 multiplicado por la cantidad de tazas. Entonces estamos hablando de 3 tazas. Es igual a la equivalencia en litros. Es decir, el resultado de esta multiplicación va a ser la equivalencia de 3 tazas en litros. Entonces aquí me da la representación gráfica. Vamos a ver aquí. Entonces, si se fijan, esto que tengo aquí, es decir, todo el contorno de esto, sería lo mismo que tener 1 litro. Entonces puedo ver que gráficamente esto que está en celeste representa una taza, es decir, 1/4 de litro. Entonces tengo 1/4, 1/4, 1/4 y 1/4. Es decir, que en 4 cuartos se haría 1 litro. Y en este caso estoy tomando 3 tazas, es decir, una taza, 2 tazas, 3 tazas, ¿sí? Que sería lo mismo que llenar estos espacios de aquí, este y este de aquí. Bien. Ahora bien, tenemos la siguiente pregunta aquí.
¿Cómo se puede calcular un cuarto multiplicado por 3? Bien, entonces para multiplicar una fracción por un número entero, por ejemplo esto de aquí, un cuarto por 3, vamos a hacer lo siguiente. Tengo un cuarto multiplicado por 3. Entonces, en este caso, siempre que tenga una fracción multiplicado por un número entero o un número natural, el resultado va a ser una fracción. Ahora bien, esa fracción puede ser que al final pueda simplificarse y pueda tener como resultado un entero, pero eso depende de cada caso. Entonces, en este caso vamos a hacer lo siguiente. El número que está abajo, que se llama denominador, es decir, este de aquí, va a quedar abajo, siempre, ¿sí? Me fijo en la fracción, el número que está abajo, es decir, el denominador, va a quedar como denominador del resultado. ¿Y qué va a ir arriba? Arriba va a ir la multiplicación de estos dos números, es decir, 1 multiplicado por 3. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer, pues, hacer esa operación. 1 por 3, 3. Y el 4 queda abajo. De igual manera, ¿qué pasa si yo hubiera tenido 3 multiplicado por un cuarto? En este caso, pues voy a hacer lo mismo. El denominador de la fracción va a quedar abajo, 4. Y lo que va a ir arriba va a ser la multiplicación de estos dos números. 3 multiplicado por 1. Hago esa operación, 3 por 1, 3. Y el 4 pues solo lo dejo. Entonces, si se fijan, el resultado va a ser lo mismo. Es decir, es lo mismo tener un cuarto por 3 que tener 3 por un cuarto. Para ir terminando este video, vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, unos ejemplos ya donde vemos la operación en concreto. Entonces, en este caso simplemente vamos a seguir el mismo proceso. Entonces, en este caso yo veo que tengo 7 multiplicado por un quinto. Yo sé que el resultado de esto va a ser una fracción. Inicialmente va a ser una fracción. Entonces, el número que está abajo, es decir, el denominador, lo dejo donde está. Entonces, esto me queda 5. Y arriba tendría 7 multiplicado por 1. Entonces, ahora solo tengo que hacer esa operación. 7 por 1 es 7. Y el 5 pues queda como denominador. El siguiente. En este caso, el 3 que está como denominador se queda como denominador. Y en el numerador, es decir, lo que está arriba, pues voy a hacer el resultado de esta operación. 8 por 5. Entonces tengo 8 multiplicado por 5. Entonces 8 por 5, 40. 40 sobre 3. En este caso de aquí, tengo lo siguiente. El 2 que está como denominador se queda como denominador. Y arriba, es decir, en el numerador, voy a escribir el resultado de esta multiplicación. 9 por 7. Entonces aquí 9 por 7 es 63. Y abajo quedaría el 2. Entonces este es un procedimiento que van a ocupar en los ejercicios que les plantea el libro de texto.